Abba José, custodio de mi corazón. Buen día para todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Somos los discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Bienvenidos a seguir en estas reflexiones hermosísimas sobre nuestro gran santo, San José. El día de hoy vamos a meditar sobre el tercer dolor y gozo de San José y sobre lo que nos enseña la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, Padre en la obediencia. Vamos a dar inicio con una oración inicial para adentrarnos a ese dolor y gozo que hoy quiere compartir con nosotros San José. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti, a la vez a María, su tierna madre. Amén. Tercer dolor y gozo: el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los 8 días. Dice Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y ahorita vamos a escuchar ese tercer gozo de San José, que lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San José nos narra en este dolor y gozo cómo traspasó su corazón de dolor esa circuncisión del niño Jesús. Cómo al ser cortado ese pedacito de carne hacía que Jesús se estremeciera de tristeza. Pero también nos cuenta que siempre fue consolado, que siempre sintió ese consuelo porque la Santísima Virgen María siempre estaba a su lado, porque su presencia lo alentaba y lo animaba, porque Dios fue infinitamente misericordioso con él y siempre halló para San José un consuelo para su dolor. Además, que en ese momento lo consolaba el escuchar el nombre de Jesús, que sería llamado Jesús, el Salvador, un nombre ante el cual toda rodilla se doblaría, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Nos dice San José que las lágrimas de Jesús en ese momento purificaban aún más mi alma, dice San José. Las lágrimas de Jesús purificaban aún más mi alma. Imagínense si el alma de San José, siendo un hombre puro, siendo un hombre casto, era purificada en ese momento, ¿cuánto más puede hacer Jesús en nuestra vida, en nuestra alma? ¿Cuánto más puede perfeccionarla si nos abandonamos por completo a Él? Además dice en San José, sus gemidos quebrantaban mi espíritu, es decir, San José sentía que su espíritu se desbordaba al sentir los gemidos de Jesús. En ese momento Jesús
era una pequeña criatura frágil, indefenso, a merced de lo que los adultos en ese momento hacían en él. Dice San José que su impotencia lo llevó a adorar su sangre preciosa. Esa sola gota de sangre que derramó Jesús en la circuncisión era suficiente para redimirnos, para salvarnos. Pero Dios no escatima en su misericordia, en su bondad para con nosotros, sino que Jesús venía a completar la misión de entregarse y de donarse por completo en la cruz. Esa sangre que lavaría por completo todo el pecado de la humanidad. Esa sangre que blanquearía nuestro corazón como copos de nieve. Esa sangre que purificaría totalmente el pecado del hombre. Además, José fue consolado al ver las lágrimas de la Santísima Virgen María. Esto sonaría como algo inconcordante, pero esas lágrimas de la Santísima Virgen María fueron bálsamo para el niño Jesús. Ese regazo maternal de la Santísima Virgen María alivianó el sufrimiento que sentía ese pequeño niño en ese momento. Los besos de la Santísima Virgen María cicatrizaron la herida de su circuncisión. Es allí cuando María recobra fuerzas y la fortaleza suficiente para acompañar a Jesús más adelante en el Calvario de la crucifixión. Como la Santísima Virgen María ahí se estaba preparando para más adelante consolar, acompañar y aliviar las heridas de su Hijo con sus besos. Finalizar con este dolor y gozo, nos entregamos a esa providencia e intercesión de San José con esta oración. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Consígueme de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Ahora damos paso a meditar en este tercer día sobre la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, Padre en la obediencia. Se dice que ser patrono y custodio no es hacer lo que se quiera, y San José es eso, patrono y custodio, pero él es patrono y custodio es por su obediencia, es decir, que se es patrono y custodio en la obediencia. San José era la cabeza de la familia de Nazaret, y en su cabeza de familia enseñó a Jesús a ser obediente. Cuando se es obediente, se es capaz de cumplir la voluntad del Padre Dios. Y eso fue lo que San José le enseñó a Jesús, el ser obediente en la tierra para poder ser obediente a Dios y cumplir su voluntad. Porque Jesús nos salvó obedeciendo. Jesús se abandonó por completo a la voluntad de Dios. Jesús no escatimó en su entrega. Él siempre se donó, se dio, se entregó hasta una muerte y una muerte de cruz. La desgracia nos vino por la desobediencia del hombre y la gracia nos vino por la obediencia de Jesús. Imagínense qué papel tan grande juega San José en el plan de la salvación, en el plan de la redención, desde el principio
plasmado por Dios. Jesús se formó en la escuela del Fiat, en el Fiat de María y en el Fiat de San José. Miren qué hermoso lo que nos enseña esta carta apostólica. Miren qué hermoso podemos llegar a profundizar. Jesús se formó en la escuela del Fiat, en la escuela del hágase, en la escuela del sí. Porque tanto la Santísima Virgen María como San José entregaron su voluntad a la voluntad de Dios. Casi siempre que se habla de José en las Escrituras, aunque se escucha muy poco, siempre Dios le está mandando, y casi siempre le manda hablar en sueños por medio del ángel. Y Dios siempre entrega a San José un mandato, siempre le ordena. ¿Y qué pasa con San José? Nunca cuestiona, él siempre cumple la orden. Entonces aquí San José nos muestra y nos enseña que él fue obediente desde el principio. Es hermoso ir meditando y cómo vamos avanzando en las grandes enseñanzas de este santo. Porque él vivió la obediencia y enseñó a obedecer. Nadie puede enseñar lo que no tiene en su vida, lo que no tiene en su corazón. Uno enseña las virtudes que ha aprendido desde siempre, lo que lleva consigo, lo que ha practicado. Y eso hizo San José. Lo más valioso de nuestra vida lo hemos hecho obedeciendo. Miren qué cosa tan grande y tan impresionante. Lo más grandioso de nuestra vida es lo que hemos hecho obedeciendo. En este momento yo los invito a que se cuestionen en qué momento he obedecido y en qué momento ese acto se ha hecho grandioso por mi obediencia. Si un hombre quiere unirse verdaderamente a Dios, tiene que ofrecerle su voluntad. Oigan esto que tan grande y tan profundo. Si un hombre quiere unirse verdaderamente a Dios, tiene que ofrecerle su voluntad, porque nuestra voluntad humana es viciosa, porque nuestra voluntad humana está distorsionada por el pecado, porque nuestra voluntad humana no tiene razón de ser cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. Hay que decirle al Señor que tome nuestra voluntad viciosa para que la transforme en su verdadera voluntad, en su perfecta y auténtica voluntad. Hay santos que hacen gran énfasis a la obediencia. Uno de ellos es Santo Tomás de Aquino. Y dice Santo Tomás de Aquino: todas las obras de las virtudes no son meritorias ante Dios, sino están hechas con espíritu de obediencia. Todas las obras de las virtudes no son meritorias ante Dios, sino están hechas con espíritu de obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia nos abaja, la obediencia derriba nuestra soberbia, la obediencia nos hace humildes y la humildad nos lleva a ser más semejantes a Jesús, a José y a María. Pues no puede haber caridad sin obediencia, y eso que la caridad es una de las virtudes más excelsas que debe tener el ser humano. Porque el que obedece no se equivoca. Esta frase la hemos escuchado muchísimo, muchachos, ¿cierto? El que obedece no se equivoca, siempre y cuando no nos manden a pecar. Seamos obedientes a nuestros superiores, a nuestros padres, a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, obispos, al Papa. Porque al fin y al cabo, el que se equivoca es quien nos manda, ¿cierto? Santa Teresa de Jesús nos dice: yendo con limpia conciencia y en obediencia, nunca el Señor permitirá que el demonio nos engañe.
Muy profunda esta enseñanza de Santa Teresa de Jesús. Yendo, es decir, yendo en la vida con limpia conciencia y en obediencia, nunca el Señor permitirá que el demonio nos engañe. Una recta intención de corazón, una recta actitud ante los acontecimientos de la vida. Dice también Santa Teresa de Jesús: no hay camino que lleve a la suma perfección que la obediencia. Si nosotros queremos ser perfectos, pero no perfectos, no buscando reconocimientos humanos, no, porque eso tal vez nos lleva a la soberbia. Pero ser perfectos ante los ojos de Dios, como lo es San José ante los ojos de Dios, es siendo obedientes. Dios no puede dar su gracia a aquello que no ha nacido de la obediencia. Yo digo que por eso San José fue un hombre lleno de gracia. Podríamos decirlo tal cual como fue la Santísima Virgen María, que ella fue la llena de gracia, y asimismo fue San José, lleno de gracia, porque Dios depositaba toda su gracia en él por su obediencia, por su humildad, por su justicia, por la pura intención de su corazón. Y finalizamos con San Benito, que dice, y en una de sus reglas: la obediencia solo será grata a Dios y a los hombres cuando se ejecute lo mandado sin miedo, sin tardanza, sin frialdad, sin murmuración, sin protesta. Grandiosa esta regla de San Benito. Él nos manda a obedecer sin miedo. No tengamos miedo a obedecer. San José nunca tuvo miedo a obedecer. Él siempre escuchó la voz del Señor y conocía los peligros a los que se podía enfrentar. Y conocía que los riesgos humanos eran muy grandes, tal vez para su integridad, para la de la Santísima Virgen María y para el niño Jesús. Pero él nunca tuvo miedo, porque él confiaba en la voluntad de Dios, porque él se había abandonado en Dios, porque la gracia de Dios lo acompañaba. Sin tardanza, una gran virtud de San José, que él siempre acudía, él nunca esperaba. Sin frialdad, es decir, con amor, con donación. Sin murmuración. ¿Por qué? Porque la murmuración divide, porque la murmuración daña. Y eso tiene grandioso San José, que fue un hombre prudente, fue un hombre totalmente prudente. Sin protesta, muchachos. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Y a mí primero, ¿cuánto nos cuesta? Porque todo lo cuestionamos, porque todo lo dejamos para después, porque aún nos cuesta luchar con nuestra soberbia y nuestra humanidad. Ahora finalizamos con esta oración que también nos enseña el Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Dios los bendiga, que tengan un feliz y bendecido día.